Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Gloria a Dios que nos ven a través de estos medios de comunicación. Su hermano y amigo hermano Gil aquí, una vez más, llegando a todos ustedes para compartir de la palabra de Dios en este día viernes que celebramos la Pascua del Señor. Y quiero saludar a todos los hermanos de nuestra iglesia del Bronx. Gloria al Señor, que la paz de Dios sea con todos ustedes. También a todos los que nos ven, nos sintonizan a través de estos medios. Quiero saludarle en el nombre del Señor. Y quiero empezar con una oración para que sea Dios dirigiendo todo lo que hagamos en este día, que sea bendiciendo y que su gracia sea sobre nosotros. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oh Señor, porque tú, a través de tu gracia, tú permites, Señor, que nosotros podamos llegar, amén, a todos nuestros hermanos, que podamos ministrarle tu palabra, Señor. Mira, Señor, guía todo lo que vamos a hacer, aleluya. Te bendecimos, te damos la gloria, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Bendice a todos mis hermanos, todos los amigos que nos escuchan. Bendíceles, Señor. Trata con su vida, Señor. Tráele, Señor, fortaleza. Tráele, Señor, amén, paz, de tu gracia sea derramándose de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Fortalécele, bendícele, ayúdale. Mira, Señor, la necesidad de cada cual, Señor. Que esté pasando, Señor, tú las conoces, Señor. Oh, Señor, yo te pido que tu gracia y tu misericordia sea alcanzándola a ellos y a su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Como ustedes saben, hoy celebramos lo que es la Pascua, gloria al Señor, que es el Viernes Santo, que tiene un significado muy especial para todos los cristianos, porque hoy conmemoramos el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, que es la base de nuestra fe, de nuestra esperanza. Gloria al Señor, porque a través de eso podemos nosotros entender el propósito de Dios para la humanidad. Amén. Y quiero que compartamos la escritura en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 17. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 26, versículo 17. Puede usted acompañarme allá de sus hogares, amén, con su Biblia para que leamos todos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: yo soy, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias,
les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria al Señor, aleluya. Señor añada y siga bendiciendo su palabra. Gloria a Dios, amén. Como les decía al inicio de esta transmisión, que hoy estamos celebrando a través de todo el mundo lo que es el Viernes Santo, la Pascua, la Cuaresma y varios títulos que como conocemos este día. Y vemos que, gloria al Señor, si nos vamos a las Escrituras, en el libro de San Mateo, en el Evangelio, vemos cómo los acontecimientos sucedieron con Jesús. Sabemos que Jesús, sus discípulos eran judíos, y como mandaba la ley de Moisés, todo el pueblo de Israel debía celebrar la Pascua de Jehová. Amén. Y si buscamos, gloria al Señor, al principio de que Dios establece la Pascua, si vamos allá al libro de Éxodos en el capítulo 12, podemos ver, gloria al Señor, que el Señor instituye la Pascua cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, gloria al Señor. Y vemos que, amén, dice que, gloria a Dios, el pueblo estaba cautivo, el pueblo estaba esclavizado, habían sido flagelados por los egipcios por 430 años. Y el pueblo, gloria al Señor, no tenía una identidad, pero Dios se le había aparecido a Moisés, se le había aparecido y le había dicho que era el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y había escogido a Moisés para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Y vemos que a través de la Escritura, vemos como Dios trata con Moisés, amén, para que vaya delante de Faraón. Faraón, amén, Egipto era una potencia mundial en aquel entonces, amén, y Faraón era considerado como un dios. Él pensaba y se consideraba a sí mismo como un dios. Por eso que cuando Moisés va delante de la presencia de Faraón, usted ve que, amén, Faraón se empieza a decir: ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Pero a través de las plagas que Dios envió a Egipto, vemos que Dios empieza a juzgar a la nación de Egipto para que deje ir a su pueblo libre. Y vemos, gloria al Señor, que Moisés, gloria a Dios, todas estas plagas que sucedieron, amén, que Dios permitió para que el pueblo se dejara ir al pueblo de Israel y así mostrarle su poder, amén, a la nación de Egipto, de cómo ellos lo iban a librar con mano poderosa. Y vemos que si leemos en el versículo 12, en el libro de Éxodo, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Bendito Dios. O sea que vemos cómo Dios trata con Moisés para que le dé ordenanzas al pueblo. Amén, porque Dios iba en este día, en esa noche, iba a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto.
Amén. Y este es el pacto antiguo que Dios hizo con los hijos de Israel. Amén. Porque ellos estaban cautivos. Amén. Y esto tipifica, gloria a Dios, la condición del hombre sin Dios. Porque cuando el hombre no tiene a Dios, no tiene a Jesús en su corazón, es esclavo, es cautivo del pecado, de la maldad. Amén. Y tiene que Dios intervenir, amén, y hacer una obra para libertarlo. Pero el hombre tiene que tener fe, gloria al Señor, como lo tuvieron los hijos de Israel. Dice que vemos, gloria a Dios, que Dios instituye esta fiesta de la Pascua, bendito sea el Señor, para recordar al pueblo y mediante todas las generaciones como Dios hizo libertar al pueblo de Dios. Amén, para que ellos lo practicaran, para que ellos lo recordaran, para que ellos se lo enseñaran a sus hijos y a sus generaciones por venir, para que ninguno olvide, gloria a Dios, cómo Dios libertó al pueblo, cómo Dios, amén, sacó con su mano todopoderosa a este pueblo de esclavos, amén, y lo hizo, amén, caminar por el desierto y los mantuvo, bendito sea el Señor, con el maná del cielo. Pero vemos, gloria al Señor, que no solamente esto, sino que, gloria a Dios, que ellos fueron librados no solamente de la esclavitud, pero sino también de la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, que vendría sobre la tierra de Egipto. Amén. Pero Dios le dio un pacto al pueblo de Israel para que todos aquellos que participaran, porque también si alguno de la familia no hacía conforme a la ordenanza de Dios a través de Moisés, entonces la gracia de Dios no iba a ser, amén, conforme a ellos, sino que iban a perecer igualmente como los egipcios, como los primogénitos. Amén. Dios le dio ordenanza, pero ellos tuvieron que aceptar, tuvieron que hacer, gloria al Señor, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Y si alguno de ellos no hacía conforme a lo que Dios había hecho, establecido, entonces ellos iban a sufrir la consecuencia, porque el ángel de Jehová iba a pasar por la tierra de Egipto y iba a haber gran mortandad. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esto, gloria a Dios, podemos verlo a veces, gloria a Dios, que cuando ellos, los israelitas, obedecieron, amén, dice que tomaron un cordero de 1 año, sin defecto, gloria a Dios, tipificando, amén, el cordero de Dios. Por eso que cuando Juan vio a Jesús descender a las aguas para el bautismo, le dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque lo único que quita el pecado se llama, amén, la sangre de Cristo Jesús. Amén. La única que puede acercar al hombre a Dios es a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice que Él fue ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero mientras, amén, estaba el pueblo en Egipto cautivo, amén, todavía no había llegado el tiempo de Dios. Pero Dios había dado la ley, el pacto a Moisés y a los hijos de Israel, para que a través de este pacto ellos siguieran y tuvieran la fe que había venido un libertador, que había venido un verdadero Cordero de Dios. Porque este culto que se practicaba, amén, a través de un sacerdote, a través de llevar un animal, amén, porque el sacrificio, amén, para darle a entender a ellos que mientras se sacrificaba un cordero, un animal inocente, amén, por el pecado de otro, alguien tenía que tomar el lugar, amén, porque el pecado, gloria al Señor, amén, no tiene, amén, solución. El pecado mancha, el pecado contamina, amén, y como dice el libro de Romanos, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, y no hay justo ante Dios. Pero, amén, el hombre por sí solo no puede salvarse. Tiene que ver en la gracia de Dios, amén, el pacto de Dios, la misericordia de Dios, a través de un sacrificio, gloria al Señor. Y vemos que le dice en el versículo 5, dice, el animal tenía que ser sin defecto. Pero ningún hombre podía cumplir este requisito. ¿Por qué? Porque todos, amén, eran contaminados. Todos somos pecadores. Nacimos de una simiente pecadora que es la simiente de Adán. Amén.
Pero Cristo Jesús, según las Escrituras, nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Nació, amén, santo, sin pecado, vino al mundo. Gloria a Dios, simboliza ese cordero sin defecto, sin mancha. Gloria al Señor. Y dice de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Gloria al Señor. Dice, y tomarán la sangre, gloria a Dios. La sangre, gloria al Señor, se derramaba, amén, porque en la sangre del animal es que estaba la vida. Gloria al Señor. Por eso, gloria al Señor, Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que la sangre de Cristo nos da vida. A través de ese sacrificio, su sangre derramada nos da acceso a la gracia de Dios, a la comunión con Dios. Por eso que, amén, tenían que estar ellos en comunión en sus casas con su familia. Bendito sea el Señor. Y dice que tenían que comerlo, y tenían que comerlo también con panes sin levaduras. Amén. La levadura simboliza el pecado, gloria al Señor. Pero, amén, los hijos de Israel tenían que tener fe para hacer estas cosas, porque tenían que comer el cordero, amén, asado al fuego, y amén, tenían que hacerlo, amén, con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque hacer el pan era necesario sin levadura, se podía preparar rápido y se lo podían comer rápido. Amén. Y al ellos estar vestidos, ellos estaban preparados para salir a la libertad que Dios les proveía. Porque cuando viniera, amén, gloria a Dios, esta gran mortandad, amén, que Dios iba a liberar al pueblo, ellos tenían que estar preparados para salir de Egipto. Bendito sea el Señor. Y entonces vemos, gloria a Dios, que para nosotros acercarnos a Dios tenemos que tener que haber fe. Tener que haber, amén, fe en el sacrificio de Cristo. Y como leímos en el versículo que tratamos, gloria al Señor, en el versículo 26, dice que Jesús, dice que fue en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, de la Pascua. Dice que vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde queréis que preparemos las cosas de la Pascua? Dice, él les dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, maestro, dice, mi tiempo está cerca. Amén, porque Jesús sabía, gloria a Dios, que ya llegaba la hora. La fiesta de la Pascua, de los panes sin levaduras. Amén, que era donde Jesucristo iba a derramar su alma por la humanidad. Bendito sea el Señor. Y vemos, gloria al Señor, que a pesar de todo esto, el Señor Jesús, amén, estuvo con sus discípulos y celebró la Pascua allá en el aposento alto. Amén, gloria al Señor, amén. Y Él les dijo, gloria a Dios, que entonces les da el nuevo pacto. Le dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Gloria al Señor. Judas, gloria a Dios, no tuvo que ser el hijo de perdición, pero él tomó la decisión porque Judas, como pertenecía, dice la Escritura, al grupo de los celotes, que eran los patriotas en Israel, ellos esperaban, gloria a Dios, y defendían su nación contra el yugo del imperio romano. Estaban buscando un líder que era, gloria al Señor, pero se encontraron con la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo era de paz, de amor a sus enemigos. Bendito sea el Señor, no de violencia, no de tomar las cosas por la fuerza. Por eso el Señor les dijo, cuando Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Dice, él dijo, mi reino no es de este mundo. Gloria al Señor. O sea que, amén, las cosas de Dios, el reino de Dios no se trata de violencia, no se trata de tomar cosas por la fuerza del poder político, el poder religioso, sino es un reino espiritual. Y esto a Judas le chocó porque él esperaba una posición, él esperaba, amén, un beneficio, amén, terrenal, amén, una posición en el reino de Cristo. Pero cuando él entendió que el reino de Cristo no era el reino, amén, de un poder político, sino que era un poder espiritual, entonces él quiso sacar ventaja, porque él tenía la mirada en las cosas del mundo. Bendito sea el Señor, amén. Y mucha gente, amén, toma el evangelio pensando hacerse, amén,
de riqueza, haciéndose de prosperidad. Bendito sea el Señor. Pero el verdadero evangelio de Cristo no es, bendito sea el Señor, prosperidad material. Amén. Gloria a Dios si Dios nos bendice, si Dios nos provee. Amén. Y tenemos que orar como la oración modelo que dice: gloria al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Amén. Es una oración de fe, pidiendo por el pan de cada día, porque cada día tenemos que depender de la gracia de Dios. Cada día tenemos que buscar el don de Dios, la misericordia de Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero vemos que Judas, amén, tenía en mente otras cosas. Amén. Por eso que decidió traicionar al maestro. Amén. Y qué duro, porque el Señor sabía quién era, le iba a entregar según las Escrituras. Gloria a Dios, porque dijo: bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Muchos de ellos empezaron a preguntarle: Señor, ¿seré yo? Yo soy Señor. Entonces él respondiendo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. O sea que Cristo sabía siempre desde el principio quién le iba a entregar. Amén. Los discípulos, muchos de ellos se preguntaban, pero allí estaba Judas. Gloria a Dios, porque así pasa, gloria al Señor. El Señor Jesús sufrió la traición de alguien que estaba con él en su ministerio, que vio los milagros, que vio las cosas, que disfrutó. Amén. Era, amén, contado con los discípulos. Dice que era el tesorero, tenía la bolsa, gloria al Señor. Amén. Pero aún así, gloria a Dios, su amor al dinero lo cegó. Su amor, amén, a las cosas materiales. ¿Cuánta gente lamentablemente busca las cosas materiales? Pero la Biblia nos enseña que dice que buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por qué la iglesia puede darme, o qué Dios puede bendecirme, sino que qué nosotros podemos hacer para la obra de Dios. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, amén, de corazón, sinceramente, amén, buscamos las cosas de Dios, Dios se va a encargar de suplirnos. Dios se va a encargar de proveer para nuestra familia. Amén. Pero vemos que, amén, que Dios toma de este momento, porque ya ellos conocían el pacto antiguo, amén, que era, amén, el pacto de el animal que tenían que traer, porque cuando usted transquería en Israel, usted tenía que traer un animal al Señor, y ese animal, amén, se le ponía la mano en la cabeza y era inmolado, o sea, degollado. Inmolado significa una muerte violenta, una muerte por una herida mortal. Amén. Y el animal se le cortaba por el cuello, y así se botaba la sangre, y esa sangre inocente cubría el pecado del pueblo, el pecado individual. Bendito sea el Señor. Entonces este nuevo pacto que el Señor establece allí, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Ese pan, gloria a Dios, simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue partido, fue desgarrado. Bendito sea el Señor. Dice que, como dice en Isaías 53, dice: sin atractivo para que le veamos, le deseamos, gloria a Dios. Fue molido, fue por nuestros pecados. Amén. Bendito sea el Señor. Fue escupido, amén, el Señor Jesús fue desfigurado, gloria a Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Bendito sea el Señor, para que nosotros no sufriéramos el castigo de la muerte eterna. El Señor dio su propia vida, derramó su sangre. Bendito sea el Señor. Y dice: comer mi cuerpo, gloria a Dios, que por vosotros es partido. Amén. Es partido no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad, por todo aquel que cree en el sacrificio del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, porque la salvación es por fe. Gloria a Dios. No por ninguna sacrificio humano, por una acción humana, sino es la gracia de Dios. Y vemos que, amén, dice que tomó la copa y dando gracias le dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea que eso es lo que quita el pecado del mundo, gloria a Dios, la sangre de Cristo. Amén.
la fe en el sacrificio del Señor. Amén. Y Él, amén, porque fue necesario, según las Escrituras, que Él muriera. Pero dice que al tercer día resucitó. Amén. Y está a la diestra del Padre, bendito sea el Señor, intercediendo por nosotros. Amén. La Biblia dice en el libro de Hebreos, si alguno, bendito sea el Señor, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Gloria a Dios, al Señor Jesús. Amén. Porque, gloria a Dios, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, podemos, gloria a Dios, siempre que fallemos, porque vamos a fallar, vamos a transgredir, vamos a faltarle al Señor, pero siempre podemos venir con un corazón arrepentido, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el, amén, no es que queramos pecar, sino que si fallamos al Señor, amén, gloria al Señor, amén, su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace en comunión con el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces vemos, gloria al Señor, en que el Señor Jesús, luego que había tenido este momento de comunión con sus discípulos, sea preparada, bendito sea el Señor, y fue, gloria a Dios, al monte de los olivos a orar, a buscar la comunión, porque Él necesitaba la fortaleza. Amén, porque el momento que vendría, gloria al Señor, más adelante, era uno de los momentos más difíciles en la vida, que el mismo Señor dice que oraba intensamente ahí en el huerto del Getsemaní, porque dice que su sudor era como lágrimas de sangre que caían a la tierra. Amén, amén, dice que gloria al Señor, y mientras estaba allí clamando, gloria a Dios, buscando la fortaleza del Señor, porque amén, era un momento apremiante para la humanidad a través de ese sacrificio del Señor. Amén, lo que Él iba a pasar, el vituperio, amén, la burla, amén, el flagelo, amén, de todo esto, porque todo el pecado iba a caer sobre Él. Bendito sea el Señor. Amén. Y entonces, gloria a Dios, a través de ese sacrificio, por eso que tenemos que darle gracias a Dios. Amén, que somos librados del pecado, bendito sea el Señor. Y si nosotros vemos, amén, las Escrituras, la Biblia dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, bendito sea el Señor, versículo 21, si usted puede acompañarme allí, gloria a Dios, amén, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, gloria al Señor. La Escritura dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y todos los profetas. O sea que, bendito sea el Señor, la ley vino al mundo para dar conocimiento al pecado, porque nadie es justificado por la ley, por las obras de la ley. Bendito sea el Señor, porque pero dice que aparte de la ley, dice que se ha manifestado la justicia de Dios, que es testificada, bendito sea el Señor, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra Pascua, que en inglés significa Passover, significa pasar por encima de. Amén. Como así los hijos de Israel a través de la fe, amén, obedecieron la palabra y sacrificaron el cordero, y dice que tenían que poner la sangre en los postes, en el dintel de las puertas, para cuando el ángel de la muerte pasara, amén, y viniera la muerte, no le tocase a ellos, porque veía la sangre, y la sangre hacía que el castigo de Dios pasara por encima de. Asimismo, amén, cuando nosotros, amén, aceptamos la sangre de Cristo, amén, y tenemos fe, gloria al Señor, la muerte, el pecado, amén, el castigo de Dios va a pasar por encima. Entonces, amén, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué? No porque nosotros seamos justos, sino somos justificados por la fe. Porque con el cual tuvimos fe en el Señor, en la sangre de Cristo, en el sacrificio del Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Entonces Dios imputa, amén, amén, esa paga del pecado, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que cuando nosotros
por la fe te abrazamos la sangre de Cristo, amén, entonces, amén, el castigo de Dios no viene a nosotros porque, amén, su sangre nos cubre. Cristo pagó el precio, amén, del pecado, de nuestro pecado, gloria a Dios, y nos dio libertad en Cristo Jesús. Nos hizo acepto hijos de Él a través de este nuevo pacto. Perdón. Por eso que la Biblia dice, gloria a Dios, que dice, el Señor le dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y si hay un nuevo pacto, ya el viejo pacto es abolido. Amén, es hecho, bendito sea el Señor, ya viejo y está destinado a perecer. Pero vemos que la Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, gloria al Señor, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que ese sacrificio de Cristo, amén, nos provee eterna redención. Amén. Y ya, amén, ya no necesitamos, amén, más sacrificio por el pecado, sino el único sacrificio perfecto, amén, que Él hizo, entró al tabernáculo que es en los cielos y ofreció su propia sangre para propiciación, amén, para pago del pecado, amén, y hacernos perfectos, gloria al Señor. O sea que, bendito sea el Señor, todo esto que el Señor Jesús padeció, amén, tuvo un propósito y se cumplió. Bendito sea el Señor y otorgó redención a nosotros. Por eso, gloria al Señor, en un día como hoy, el Señor, amén, entregó su vida para usted, para mí, amado amigo, amado hermano, gloria al Señor, que ya no tenemos que andar en esclavitud del pecado. Amén. Hay un antídoto, hay una solución, hay, amén, algo que Dios ha provisto y es, amén, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Si tú, no importa el pecado que hayas cometido, no importa la vida que hayas tenido, amén, si tú te arrepientes y si tú aceptas el sacrificio del Señor Jesús a través de la fe, amén, tus pecados son limpiados, amén, y tú tienes justificación para con Dios y el juicio de Dios no estará sobre ti. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos disfrutando, gloria a Dios. Y estamos celebrando, gloria a Dios. Por eso el Señor les dijo, hacer esto, gloria a Dios. Le dijo como ordenanza, amén, al apóstol Pablo. Le dijo en 1 Corintios 11, 23, dice, gloria al Señor, amén, porque yo recibí del Señor, amén, lo que también es enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Gloria a Dios. O sea que hizo el nuevo pacto. Dice, hacer esto en memoria de mí. Gloria al Señor. El Señor Jesús, amén. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando el sacrificio del Señor y estamos anunciando su venida. Bendito sea el Señor. Dice, hacer esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Porque, gloria a Dios, y hasta que el Señor venga. Amén. Pero un día, dice, porque el Señor mismo le dijo a sus discípulos, dice, no tomaré más. Dice, le dijo, después de ahora, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en lo cual lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que el Señor prometió que Él no bebería más el fruto de la vid hasta aquel día. Y ese día que nosotros esperamos, que recibiremos la recompensa del Señor, amén, en las bodas del Cordero, gloria a Dios, estaremos allí, bendito sea el Señor, compartiendo con el Señor, amén, y nos regocijaremos y nos alegraremos porque el Señor, amén, porque hemos completado la redención. Por eso yo le exhorto, amado amigo, amado hermano, que siga adelante, siga firme. No importa lo que usted vea, no importa lo que esté pasando, gloria a Dios. No importa si la enfermedad viene a tu vida, si la muerte viene a tu familia, gloria a Dios, a tus seres queridos. Amén. Dios, el mismo Señor Jesús padeció, amén, en su propio cuerpo todos
todos los azotes, todas las vituperios, amén, para que tú y yo tengamos vida, tengamos libertad, tengamos vida eterna, gloria a Dios. Por eso, gloria al Señor, no hay mayor sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, para librarnos, dice, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, amado hermano, amado amigo, sigue adelante, amén. Sigue, gloria al Señor, confiando en el Señor, porque si el Señor no escatimó a su propio Hijo, amén, ¿cuánto más nos dará con Él todas las cosas que le pidamos según su bendita voluntad? Así que, gloria a Dios, en un día como hoy, nosotros los cristianos, sobre todo en el partir de todo el mundo, tenemos que, amén, estar agradecidos, tener una actitud de reverencia al Señor, amén, de agradecimiento, de reconocer y recordar, amén, el grande sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, que nos dio redención y vida eterna. Pero Él tuvo que también que padecer, tuvo que enfrentar, amén. Por eso que dice la Biblia, amén, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Gloria a Dios. O sea que nosotros tenemos que seguir la pisada del Señor. Amén. Aunque vengan las situaciones difíciles, aunque vengan los vituperios, pero el Señor, amén, venció. El Señor está a la diestra del Padre, gloria a Dios, y fue revestido de gloria. Amén. Y algún día, si nosotros también perseveramos en la fe en el Señor, amén, tendremos acceso y entrada al reino de los cielos y a la gracia, y amén, y a la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y esa es la promesa que tenemos. Por eso, gloria a Dios, amén, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir firmes, amados hermanos, no importa lo que veamos, gloria a Dios, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Es necesario que nosotros mantengamos la fe firme, amén, seguir adelante, gloria al Señor. Amén. Y esto, gloria a Dios, es para Dios mostrarnos, para que no nos aferremos de las cosas materiales, de las cosas de este mundo, porque todo es vanidad, gloria a Dios. El mundo, la tierra, amén, pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y amén, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amén, que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor siga, amén, derramando de su gracia sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes, para que usted pueda seguir adelante, amén, firme en la promesa de Dios, amén, que tenemos redención a través de su sangre, amén, el perdón de los pecados. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Siga adelante, amados hermanos, amados amigos. Amén. Si usted tiene una necesidad, una petición, escríbanos, llámenos. Amén. Que estaremos orando por usted. Amén. Y seguiremos en contacto aquí, gloria a Dios, para la gracia y la misericordia de Dios, hasta que el Señor lo permita y hasta que el Señor venga, si Dios lo permite. Así que Dios les bendiga y quiero orar en esta tarde, en este día. Amén. Por todos mis amados hermanos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tu gracia, amén, que tú, por tu sacrificio, gloria al Señor, en la cruz del Calvario, nos diste acceso amén, a la vida eterna. Gracias te damos, Señor, amén. Ayúdanos, Señor, que nosotros siempre podamos llegar, recurrir a ti, podamos venir con corazón sincero, amén, gloria al Señor, y derramar nuestra vida, amén, derramar nuestra alma delante de ti, Señor, y siempre buscar de tu gracia y de tu misericordia. Mira, Señor, bendice a cada uno. Si hay alguno, Señor, que está desanimado, que está angustiado en esta hora, yo te pido que tú, amén, imparta de tu gracia, imparta de tu aliento, de tu paz sobre cada uno de sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, gloria a Dios, y seguimos adelante en Cristo Jesús.